Qué alegría saludarle en este día miércoles en el que vamos a estudiar, creo, pastor, uno de los temas fundamentales de la palabra de Dios, el Hijo de la Promesa. Y vamos a descubrir algunos temas que están alrededor del Hijo de la Promesa. Así que quédese con nosotros para poder estudiar la palabra de Dios, que lo haremos luego de esta oración. Querido Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias porque tú siempre estás instruyendo a tu pueblo y hoy nos das la instrucción por medio de tu palabra en la historia de Abraham y el anuncio del Hijo de la Promesa. Ayúdanos, oh Dios, a escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Venimos, Pastor Dani Perla, estudiando algunos pasajes de las Escrituras, casi capítulos completos que han tenido que ser comentados brevemente, y hoy no es la excepción, porque vamos al capítulo 18 de Génesis, y ahí nos vamos a encontrar con algunas lecciones. Quizá la primera que salta a la vista es el hecho de que Abraham fue muy hospitalario con 3 personas que eran a todas luces desconocidas para él. Y yo quiero hacerle una pregunta acá. Pastor, ¿esta actitud de Abraham era una actitud natural en él, ya habitual en él, o él sabía con quién estaba hablando? Hago la pregunta porque es fácil cuando uno dice, bueno, yo ya sé quién viene aquí y entonces lo puedo recibir, pero en el caso de Abraham, ¿cómo es que él vivía esto en ese tiempo? Muy bien, yo creo que hemos fusionado con esa pregunta tanto el tema de la hospitalidad como lo que motivaba a Abraham para ser hospitalario con estas personas. Yo creo que vamos a ver el texto bíblico para extraer de ahí algunas lecciones. Génesis capítulo número 18 y los primeros 2 versículos. Muy bien, los primeros 2 versículos de Génesis 18 dicen así: Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda a la hora del más calor, o de más calor. Alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Al verlos, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo, dice ahí el verso 3 ya. Muy bien. Notemos aquí que Abraham ya había recibido la promesa, y ya su nombre había sido cambiado a padre de muchedumbres, y ahora él dice está en el encinar de Mamre. ¿Qué es Mamre? Ya lo hemos estudiado, que era el lugar donde Abraham había construido un altar al Señor. Era el lugar donde Abraham tenía comunicación con Dios, siendo que en el capítulo anterior, el capítulo 17, tenemos la señal de la circuncisión y la promesa del nacimiento de Isaac. Es muy seguro, y cuando uno está leyendo esto se puede deducir que Abraham estaba ahí sentado. De alguna manera era la hora de la siesta, pero en vez de estar adentro de su tienda, él está afuera, porque ya él estaba esperando algo. Esa promesa de Dios lo había dejado, había transformado realmente su vida, aunque todavía no había recibido lo prometido, pero recuerden que finalmente hay un rito de la circuncisión que es practicado. La Abraham estaba como a la expectativa. Ok, Dios va a hacer algo, pero yo estoy atento, yo estoy aquí a la tienda, aquí a la entrada de mi tienda, no estoy allí, que Dios se encargue. No, él está en un sentido de guardia, de vela. Él está esperando que Dios se manifieste de una o de otra manera. Y aquí nosotros encontramos entonces que efectivamente Dios cumple con se anticipa a esa expectación de Abraham, y por eso llegan estos 3 varones. Ya nosotros sabemos en la lectura que estos 3 varones pues son seres celestiales, y Abraham los ve y dice que sale corriendo. Llama la atención también aquí que aunque tenía ya sus 99 años de edad, todavía era una persona muy activa físicamente. Sale corriendo para recibirlos y se postra en tierra. Creemos que eso puede ser algo común, un saludo en ese momento. Todavía él, aunque tiene esa intuición que estos seres traen algo, de hecho,
era muy poco probable que en el desierto pues no habían tantos visitantes, claro, como se esperaría en otro lugar. Así que Abraham ahora sale a recibirlo, está la expectativa, y luego en el desenlace de la historia nos damos cuenta que finalmente él sabe que es el Señor. Muy bien, bueno, y en esta expectativa que tiene y en la hospitalidad que manifiesta, resulta que acá Dios le repite lo que ya le ha dicho en Génesis 17 respecto al hijo que va a tener, que va a ser descendiente de Sara. Me llama la atención esto, pastor, porque en el verso 9 preguntan por Sara y le hacen el anuncio del nacimiento del hijo. Y de nuevo aquí aparece la expresión de la risa, porque en el verso 12 dice, y se rió Sara para sus adentros, pensando, después de que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Y quiero hacer una pregunta al respecto, porque pareciera que cuando Abraham se ríe, Dios, no sé si es que no lo toma en cuenta que se rió, o no sé cómo es que reacciona, pero cuando Sara se ríe, parece que Dios dice, bueno, ¿por qué se está riendo Sara? Me llama la atención esto porque ya se toca un poco, usted ya tocaba el tema de la risa, y me gustaría que pudiéramos abordar el tema de la risa acá, y por qué es tan importante cómo Dios, podríamos decirlo, confronta a Sara en este momento. Bueno, creo que tenemos la bendición de estudiar cada vez más la palabra de Dios, y estudiando esta lección yo he tenido que cambiar algunos conceptos y digamos hacer una apología de la risa de Abraham y de Sara y de Dios, como veremos en este momento. Pero antes de eso quiero decirles algo. Siempre hemos pensado, y voy a ser honesto, incluyéndome, que la risa de Sara es una risa de incredulidad, es una risa como que, bueno, ¿y será que Dios puede hacerlo? Pero en realidad, tanto la risa de Abraham como la de Sara no es incredulidad que Dios no pueda hacerlo. Entonces, establezcamos eso primero. Muy importante, porque también yo he pensado eso mucho tiempo. Es correcto. Recordemos, Abraham era un creyente en Dios. Cuando Melquisedec sale a recibirlo y Abraham le da los diezmos, recuerden que todo está en torno al que Él es el creador, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Sí. Y Abraham sabe muy bien, ok, si Dios hizo los cielos y la tierra, Él puede hacer cualquier cosa que Él quiera. El problema de la risa de Sara no era que Dios no podía hacerlo, tengamos eso en cuenta, sino el asunto, ellos no tenían duda que Dios podía hacerlo. El asunto es si lo haría en ella. O sea, notemos esto, qué interesante. Y nos pasa a nosotros, aquí hay una gran lección espiritual. Si le preguntamos a una persona, ¿usted cree que Dios tiene poder? Claro que sí. ¿Usted cree que Dios creó el universo? Sí. ¿Usted cree que Dios puede hacer aquí en este momento de la nada un árbol? Sí, yo creo. Pero ahora, ¿usted cree que Dios puede sanarlo? Ahí ya yo comienzo pues a dudar. ¿Usted cree que Dios puede darle esto? Ahí comenzamos a dudar. Creo que este fue el problema de Sara, porque ella ni siquiera se rió así, digamos, audiblemente, sino que dice, se rió para sus adentros. En otras palabras, lo que Sara sabía que Dios tenía todo el poder para realizarlo, pero lo que en ese momento Sara estaba pensando fue una risa, llamémosle una risa también nerviosa. Si Dios, ¿cómo Dios cumpliría? Si Dios cumpliría en ella, que ese era el punto, no que estaba dudando que Dios podía hacerlo, sino que si lo cumpliría en ella, en esa circunstancia, esa fue su risa. Y efectivamente esta fue una de las cosas que delató que esos viajeros eran seres divinos, porque le preguntan a Abraham, mira, ¿y por qué tu esposa se está riendo? Pero ella ni siquiera se estaba riendo audiblemente. Ahora, ¿cómo sabían ellos? Tampoco le estaban viendo. ¿Cómo sabían ellos lo que estaba pasando adentro del corazón de Sara? Bueno, obviamente porque este visitante era el ángel de Jehová, o sea, era Dios que se había, digamos, preencarnado. Era Jesús, que nosotros sabemos que es Dios, que se había preencarnado para visitar a Abraham y hablarle acerca de esta promesa. Entonces ahí Dios hace un juego de palabras y notemos algo bien interesante,
ahí se hace un juego de palabras y Dios le dice cuál va a ser el resultado. Notemos lo que dice el versículo número 15. Que dice acá, entonces Sara tuvo miedo y negó diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Muy bien. Y noten que ella todavía, claro, no se había reído. Maliciosamente, digamos. Maliciosamente ni audiblemente. Y ella dice, no me reí. Entonces aquí tenemos un pensamiento bien interesante. La última palabra de Dios es, te has reído. Y ahí queda. O sea, como con decir, en otras palabras, así como te has reído y lo niegas, así darás a luz, aunque lo dudes. Muy bien. Dios utiliza la risa nerviosa de temor de Sara como una prueba del cumplimiento de su promesa. Wow. Notemos qué interesante, cómo esa risa de Sara, que ella negó, pero que es una realidad, da al final como resultado un hijo que ella de alguna manera tiene duda que pueda formarse en ella como una prueba de que así como se rió y lo negó, así tendrá un hijo, aunque tenga duda. Wow, qué tremenda lección, pastor, porque aquí lo que vemos es justamente a Dios manifestándose de tal manera que Él quiere hacer una diferencia en nuestra vida, porque ya luego el libro de Hebreos destaca a Sara como una mujer de fe, pastor, una mujer que creyó en el Señor, aunque vemos, tuvo sus momentos, como todos nosotros los seres humanos, momentos de dificultad. Ahora, pastor, porque hay varios temas y de hecho el tema de Sodoma y Gomorra que aparece también en el capítulo 18, lo veremos el día de mañana. Yo quiero preguntarle en este aspecto, ¿cómo nosotros podemos vivir la hospitalidad que vivió Abraham? ¿Cómo la podemos trasladar a nuestros días? Que es un mandato que tenemos de hecho en el Nuevo Testamento. Y ¿qué podemos esperar, si puedo decir esa palabra, esperar de ese tipo de actitudes? Bueno, yo creo que todo lo que se relata aquí en el capítulo 18 de lo que Abraham hizo con estos visitantes nos habla de lo que se espera del cristiano. ¿Por qué? Porque Abraham no solo se levantó de su tienda, sino que fue a servirle, les trajo agua para que se lavaran los pies, preparó una comida, un banquete especial para ellos, involucró a toda su familia. Sara está cocinando, un muchacho va y consigue la carne, bueno, el animal que van a utilizar para comer, y todo eso nos manifiesta la hospitalidad de Abraham, que contrasta. Tal vez al final de esta semana vamos a hacer un contraste entre Abraham y Lot. Claro. Aún la hospitalidad de Lot en Sodoma y Gomorra, a los ángeles que estaban llegando para sacarlo a él y destruir la ciudad, contrasta grandemente con la de Abraham. Wow. Pero lo vamos a ver al final de esta semana. Ahora, hay algo bien importante. La hospitalidad no es algo que el cristiano tiene opción de hacer. Más bien está ubicada como una de las características esenciales. En Mateo capítulo 25 nosotros encontramos en una parábola del juicio de las naciones, que una de las cosas claves que se va a examinar para los que se salven es cómo han ayudado a su prójimo. Y aquí tenemos un concepto maravilloso en esta lección, y el concepto maravilloso en esta lección es que en la Biblia Dios está más identificado con el menesteroso, con el pobre, con el huérfano, con la viuda, que identificarse con el que les ayuda a estas personas. En otras palabras, aunque Abraham hizo todo esto, pero sin embargo, notemos quién era el que está recibiendo la hospitalidad. Sí. Era Dios mismo. Dios mismo. Entonces aquí nos queda esto es una gran parábola. Sí. Y la gran parábola es, cada vez que nosotros ayudamos, cada vez que somos hospitalarios, es a Dios que le estamos ayudando. Por eso es que Jesús dijo, si ustedes lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí lo hicieron. Y hay muchas historias que ilustran esto, tal vez solo para manera de ilustración. Por ejemplo, hace años leí una historia de un convento ahí donde habían luchas, habían riñas, pero de repente recibieron un mensaje, una revelación
de que Dios los iba a visitar y que Dios iba a estar en medio de ellos. Entonces ellos comenzaron a cuidarse. Bueno, ¿y quién será Dios? Y alguno comenzó a sospechar, ¿será el hermano que está a la par mía? ¿Será el cocinero? ¿Será el otro, bueno, el administrador del convento? ¿Quién será Dios? Ya que el mensaje es que Dios estará visitándonos y estará en nuestro medio. Sin embargo, llegó a ese lugar un pordiosero. Y ese pordiosero lo maltrataron, se burlaron, lo sacaron del lugar. Y entonces otra vez recibieron un mensaje. Y el mensaje decía, por supuesto, esto solo es una ilustración, claro. No es una historia verídica, pero es una ilustración. Y el mensaje les decía, Dios ya vino entre ustedes. Y ahora ellos estaban asombrados. Bueno, pero ¿dónde están? No lo vimos. Y entonces el mensaje nuevamente les recalca, Dios llegó en la persona del pordiosero, pero ustedes no se dieron cuenta, estaban esperando otra cosa. La fe de Abraham en las promesas de Dios ha cambiado su manera de vivir, ha acentuado ya, él tenía ciertas características, pero ahora que es heredero de las promesas y ha creído, impacta su relación con los demás. Amén. Creo que eso es lo que tiene que suceder con nosotros también. Y tremenda lección, pastor, porque creo que esto realmente revoluciona la forma en que nosotros debemos ver las cosas, porque al final a veces nos parecemos mucho a los líderes judíos que esperaban un libertador montado en un caballo resplandeciente con su armadura, y Jesús vino como un humilde carpintero, como un ser humano humilde. Así que, hermanos, cada vez que veamos a alguien a quien podemos servirle, recordemos que estamos sirviendo a Dios mismo. Y creo, pastor, que podemos orar por eso y pedirle a Dios que nos ayude a tener esa visión espiritual de poder servir a Dios en la figura del menesteroso. Amén. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender estas grandes enseñanzas de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos muestras que para ti no hay nada imposible, que conoces todo acerca de nosotros, pero también que nos entiendes muy bien, nos entiendes nuestras dudas, pero también nuestro asombro, temor, tal vez reaccionamos de una manera inadecuada ante las grandes revelaciones que tú haces. Pero también, Señor, ayúdanos para encontrarte en la persona desposeída, menesterosa, en la persona necesitada, sea física, emocional o espiritualmente. Ayúdanos, Señor, para que nuestra relación contigo pueda impactar la manera como miramos y servimos a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.